todos nuestros hijos e hijas desaparecidas. ¡Hasta encontrarles! ¡Hasta encontrarles! ¡Porque vivos se los llevaron! ¡Vivos queremos! Bienvenidas, bienvenidos a Derecho a Saber, un programa del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el INAI. En otro programa te hablamos de cómo la transparencia ha servido para que periodistas revelen casos de corrupción, pero hay muchas más personas que utilizan el acceso a la información para diferentes objetivos. Uno de ellos, para encontrar justicia. Sí, las víctimas de violaciones a derechos humanos han obtenido información relevante para sus casos y aquí te mostraremos algunos ejemplos. Uno de ellos tiene que ver con la crisis de desapariciones en el país. De acuerdo con datos oficiales, en México hay 111,000 personas desaparecidas desde 2007 y el Estado no ha sido capaz de responder de manera completa a las víctimas ni a sus familias. Por eso es que desde hace años, las familias de las personas desaparecidas se han convertido en investigadoras y buscan a sus desaparecidos prácticamente solas, con un limitado o incluso inexistente apoyo institucional, pese a que es una obligación del Estado mexicano, a través de distintas autoridades, la búsqueda de las personas desaparecidas en territorio mexicano. Porque también lo que hemos encontrado es que de pronto hacen muchas búsquedas en locales, en los estados, pero sin un análisis de contexto, sin teoría o hipótesis de qué van a encontrar, es como muy al azar, muy aleatorio, y eso a veces puede significar que tengas muchas búsquedas, pocos resultados. Por eso creo que hay que plantearlo. Más de 2,000 personas hemos localizado sin vida, más de 2,000 personas que han vuelto a casa y que algunas no eran ni buscadas. Tenemos la información de que 2,300 personas hemos recuperado en calidad de indigencia que estaban desaparecidos de 37 años. Tenemos una persona que tenía 70 años desaparecido de su casa. 70 años que la familia no sabía, que la mamá murió, que sus hermanos murieron, que la familia se fue desintegrando pensando que él estaba muerto y que un día alguien le pregunta de dónde era y que él dijo, no, pues mi familia vive muy lejos y piensan que ya me morí, no saben de mí. Y si lo subo a las redes de las madres para que lo encuentren, súbeme. Y lo subimos e inmediatamente apareció la familia. Entonces para nosotros es una esperanza de que alguien de tantos años haya vuelto a casa con vida, porque tenemos la esperanza que los nuestros igual vuelvan a casa un día. Pues la lucha ha sido muy difícil. De hecho, las búsquedas ciudadanas en campo comenzamos a realizarlas en 2015 al ver que las instituciones no salían a campo. Nosotros les dábamos ciertos puntos de los cuales teníamos información que pudieran encontrarse personas desaparecidas y no acudían a los sitios. Entonces, a partir del 2015 empezamos a realizar búsquedas ciudadanas en campo. Antes hacíamos un análisis de expediente y todas estas acciones. Y bueno, decirte un número que ahorita no lo tengo a la mano, pero por ejemplo el año pasado pudimos recuperar a 7 personas en un sitio que lo llamaron El Tubo en Hidalgo, Nuevo León, aquí en el estado, y es un sitio que las autoridades tenían conocimiento desde 2 años atrás y nos tocó insistir y insistir y insistir hasta lograr la intervención. Y esta intervención no hubiera sido posible sin la insistencia y persistencia de las familias. A través de todos estos años, de más de una década, pues hemos hecho de todo para encontrar marchas, hemos tomado una plaza aquí en Nuevo León que se llama Plaza de los Desaparecidos, hemos hecho publicaciones, hemos creado junto con los colectivos de todo el país leyes, instituciones para la búsqueda de las personas desaparecidas y la investigación de este grave delito, con la firme convicción y con el único objetivo de encontrar a todas las personas desaparecidas y para que nadie más pueda ser desaparecido en Nuevo León ni en ninguna parte de México. Por eso, organizaciones sociales como el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia se ha dedicado a apoyar a las víctimas para poder obtener más información a través de múltiples herramientas, entre ellas el sistema de transparencia. Así lo explica Edgar Cortés, defensor de derechos humanos del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, ACE.
Y trabajamos por un lado acompañando a colectivos de familiares de personas desaparecidas en temas de capacitación, en temas de apoyo y servicios legales, en temas de acompañamiento a búsqueda. Y la segunda línea de trabajo es todo el tema de violencia contra mujeres, feminicidio, violencia sexual, violencia familiar, también acompañamiento a víctimas y litigio en estos casos. Mira, estamos ahora impulsando una red colaborativa entre colectivos de familiares de los estados, académicos, periodistas, activistas, para poder hacer un seguimiento y una evaluación de la implementación de la Ley General de Desaparición Forzada y de las leyes locales. Digamos, ya la gran mayoría de los estados tiene leyes locales y está la Ley General, pero el gran desafío ahora es ver, uno, si se ha creado la institucionalidad, las comisiones de víctimas, las comisiones de búsqueda, las fiscalías especializadas, todo esto que dice la ley. Pero ese es un primer paso, si hay o no hay. El segundo es ver qué están haciendo y qué resultados hay. Es decir, una comisión de búsqueda, es decir, cuántas búsquedas hace al año, cuántas de esas son exitosas, es decir, cuántas personas encontró vivas, cuántos retos encontró, esos se han podido identificar, porque lo que hemos estado encontrando es que básicamente lo que te dicen, pues sí, ya está, miren, ya tenemos la comisión de búsqueda, ya tenemos un laboratorio de genética, ya tenemos un panteón forense, ya tenemos no sé qué, pero te das cuenta que eso no está teniendo el resultado, que sería encontrar a las personas vivas, encontrar restos e identificarlos para poderlos devolver a sus familias y eso que contribuya eventualmente a adelantar las investigaciones penales en relación a los restos. Quien también se ha sumado a esta lucha es Angélica Orozco, integrante del colectivo Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Nuevo León, quien desde 2017 usa la plataforma del INAI y ha podido obtener datos que le son negados por las autoridades. Conocimos a través de una periodista que nos informó que existía la plataforma de transparencia, conocimos que existía este otro medio por el cual solicitar información. Angélica nos explica cómo fue que se enteraron y qué datos han obtenido de la Plataforma Nacional de Transparencia. De hecho, a través de algunas de estas respuestas de transparencia, pudimos hacer un informe de la situación de los hallazgos de sitios de inhumación o fosas clandestinas aquí en Nuevo León. En noviembre de 2017, con el impulso de las familias de personas desaparecidas y de la sociedad civil, se publicó la Ley General en materia de desaparición, que, entre otras cosas, obliga a tener un registro nacional de personas desaparecidas y también mecanismos para denunciar. Aquí te decimos cómo registrar la desaparición de una persona. ¿Pero a quién recurrir cuando las autoridades nos niegan información sobre las desapariciones? El INAI es una institución que cuando la autoridad se niega es recurrir a ella, porque es la responsable de verificar
si es que hay razones que pueda dar la autoridad para no dárnosla o realmente es un pretexto para ocultarla. Voy con un tercero que revisa y si yo o quien la solicita tiene la razón, pues nos la va a dar y finalmente vamos a obtener la información. Nos ayudaría muchísimo que nos dieran información qué pasa con los cuerpos que encontramos, por qué a pesar de que la familia tiene pruebas de ADN y tienen denuncias, esos cuerpos se van a la fosa común, o sea, no los analizan. ¿Qué pasa con los restos que encontramos calcinados y que dicen que no tienen un perfil genético? ¿Qué pasa con esos restos? Que lo único que podemos otorgarles el apoyo en la búsqueda, porque no les voy a decir que le voy a encontrar a su familia porque no puedo encontrar los míos, pero aquí el apoyo es para acompañarlas, para que vean que no están solas y más que nada que sepan que nuestros desaparecidos son humanos y tienen derechos, el derecho de ser buscados y volver a casa. Y sí hemos obtenido información que las autoridades directamente no nos han proporcionado a nosotras. De hecho, a través de algunas de estas respuestas de transparencia, pudimos hacer un informe de la situación de los hallazgos de sitios de inhumación o fosas clandestinas aquí en Nuevo León, junto con la Universidad Iberoamericana. Y entonces esta información, la información que nosotros hacemos en el campo o a través de testimonios anónimos y toda esa información que hemos recopilado por los años, pudimos hacer este informe. Entonces, pues desde el 2017 hemos usado esta herramienta para buscar esa información que las autoridades no nos quisieron dar directamente. Todavía hay obstáculos, por ejemplo, las imágenes de los objetos y prendas es algo que no hemos podido obtener por ninguna vía, ni nos lo quieren dar las autoridades y las respuestas que nos han dado a través de transparencia es que es muchísima la información y que pudiéramos obtenerla yendo al lugar, sin embargo ya cuando vamos nos dicen que lo que nos dijeron es que esa información iba a ser un catálogo la Comisión Local de Búsqueda y lo iba a publicar, o sea que a quien le iban a dar acceso es a la Comisión de Búsqueda local. Sin embargo, eso fue hace un par de años, entonces ni hay ahorita esta información de parte de la Comisión de Búsqueda, ni de parte de los oficiales, ni de parte de nadie, y pues a través de transparencia esa fue la información. Otro caso de violaciones a derechos humanos ocurrió el 6 de agosto de 2014, cuando una mina de Grupo México generó el derrame de ácido sulfúrico que dejó sin agua para consumo y actividades productivas a más de 22,000 habitantes de 7 municipios de Sonora, quienes además de usarla para su consumo, era la fuente fundamental para la agricultura, pesca y ganadería en la zona. El derrame fue de 40 millones de litros de desechos tóxicos de la mina Buenavista del Cobre, que provocó la contaminación del río Sonora y Bacanuchi. Los comités de cuenca del río Sonora, el movimiento comunitario que desde hace 9 años lucha por justicia, estima que los daños a los derechos humanos, a la salud, al medio ambiente y al ecosistema superan los 10,200 millones de pesos. Que los habitantes de aquí del río Sonora pues la estamos padeciendo a 9 años de ya prácticamente de su derrame, ¿no? Se encuentran los metales pesados en el agua, en el aire y en el cuerpo humano ya los tenemos también. Porque tenemos resultados ahorita de unos análisis toxicológicos, tenemos los metales pesados como arsénico, plomo, cadmio, manganeso, estos ya están en nuestro cuerpo y tenemos los análisis que nos hizo Senaprece, donde ya se han introducido en nuestro cuerpo humano, desgraciadamente, ¿no? Se dieron 2,000 millones de pesos para un comienzo, ¿no? Que si se ocupaba más, pues iba a ser más, ¿no? Hasta dar la población satisfecha. En lo cual, pues, no fue así. Se dieron 1,200 millones de pesos. Unas invirtieron en salud, otras en pagos de agricultura y ganadería, otras en reubicación de pozos, que fueron unos poquitos, en tinacos y cosas así, pero fue una muy mala remediación. Esta estimación de los daños triplica lo calculado inicialmente por la administración anterior, que ascendió a 3,000 millones de pesos, y quintuplica lo destinado por el fallido Fideicomiso Río Sonora,
que fue por 2.000 millones de pesos, de los cuales solo se ejercieron 1.200 millones de pesos. No, nunca se hizo, contaron con las personas afectadas para que verdaderamente se hiciera una remediación como lo necesitaban las personas de aquí del río Sonora, ¿no? Donde estaban más afectados. Ahorita en la actualidad, muchas afectaciones en la salud. Hay muchos problemas de salud, ya 9 años, pues ya las estamos padeciendo. Ya no simplemente por fuera, con erupciones en la piel, sino en nuestros órganos, ¿no? Se están viendo muchos tipos de cáncer muy agresivos. La negligencia y negación del problema por un sector de las autoridades y de la empresa han puesto en riesgo a los habitantes a lo largo de la cuenca desde casi una década. El subsecretario de Semarnat, Adolfo Lati Tamayo, me parece, él venía y dijo, no, ya el río Sonora, abran los pozos y todo, ya el río está limpio. Y maquillaban todo lo que era los análisis del agua. Decían que ya no tenían nada. En este sexenio, con estas nuevas autoridades, donde salieron ahí a relucir unos análisis del agua donde se comprobaba que el agua estaba contaminada todavía, ¿no? José Manuel y el resto de afectados han utilizado el acceso a la información pública de esta manera. Sí, de hecho, como les digo, las autoridades anteriores del sexenio pasado sabían que el río estaba contaminado porque ellos les entregaban los resultados del agua, de cómo estaba el agua, pero ellos no nos informaban a nosotros de cómo verdaderamente estaba el agua. Ellos decían, no, el río Sonora ya está limpio, pero nunca les creímos, por eso nosotros nunca dejamos de luchar. Sabíamos nosotros que el agua estaba contaminada, solo faltaba tener los documentos en la mano como los tenemos ahorita. José Manuel y el resto de afectados por la contaminación del río Sonora han solicitado información pública que, aunque se las negaron en un inicio, gracias a recursos de revisión ante el INAI pudieron conseguirla. La información ha servido para activar otros mecanismos de investigación y acceder a información de diligencias judiciales, sentencias y presentación de escritos dirigidos directamente a las autoridades, entre otros. Gracias a ello, en el proceso judicial, los comuneros han sido reconocidos como víctimas en este desastre ambiental. Ahora veamos qué ha pasado en materia de transparencia esta semana en Actualidad INAI. El INAI instaló la Red Federal de Unidades de Transparencia con el propósito de intercambiar conocimientos y buenas prácticas para optimizar los procesos en la garantía del ejercicio de los derechos de acceso a la información y de protección de datos personales. En reunión con integrantes de la CONCAMIN, el INAI sostuvo que los derechos de acceso a la información y de protección de datos personales son factores que coadyuvan al desarrollo económico, así como a aumentar la competitividad de las empresas en México. El INAI y el Sistema Nacional de Transparencia llevaron a cabo la Jornada Regional de Transparencia Municipal, Ciudadanía Digital y Rendición de Cuentas en el estado de Zacatecas, donde se enfatizó que el instituto continúa promoviendo los derechos que tutela. El INAI y el Info de la Ciudad de México llevaron a cabo las Semanas Universitarias por la Transparencia en Querétaro. Estudiantes del TEC de Monterrey intercambiaron opiniones y puntos de vista sobre el acceso a la información y la protección de datos personales durante las elecciones. En Oaxaca y en Chihuahua, el INAI y el Archivo General de la Nación, en colaboración con los órganos garantes de estos estados, llevaron a cabo la caravana archivística, la cual tiene como objetivo fortalecer la profesionalización de los encargados de los archivos desde una perspectiva local y práctica. También en Oaxaca, el INAI y el órgano garante del estado celebraron la Ruta de la Privacidad. Se reflexionó sobre la vinculación entre la protección de los datos personales y el Objetivo de Desarrollo Sostenible 16 de la Agenda 2030, el cual plantea facilitar el acceso a la justicia para todas las personas. El INAI participó en el encuentro Acceso a la Información, factor clave para la incidencia, efectuado en el marco de la estrategia Abramos México. Se informó que en agosto próximo será presentada la Política Nacional de Datos Abiertos. La herramienta Publicidad Abierta, desarrollada e impulsada por el INAI, fue implementada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para transparentar sus gastos en publicidad oficial. Se presentó
presentó el segundo tomo del libro Periodismo de Investigación en el Ámbito Local, editado por el INAI, el cual contiene 6 investigaciones periodísticas sobre corrupción y opacidad. Además, relata cómo ciertas dependencias gubernamentales obstaculizan la libre circulación de la información. Si te perdiste algo de la información que te hemos compartido, recuerda que puedes ver este y todos nuestros programas en el canal de YouTube del INAI. Muchísimas gracias por habernos acompañado en esta emisión y te esperamos la siguiente semana, porque recuerda que tú tienes derecho a saber.